El decano nacional del Colegio de Psicólogos, el señor Miguel Vallejos, nos acompaña esta mañana para hablar de esta ley y de qué es aquello que esta ley necesita cambiar, fortalecer para hacer una mejor norma de cara al tema de salud mental. Miguel Vallejos, bienvenido. Decano, ¿cómo está? Qué gusto tenerlo aquí. Muchas gracias, Carlos, por la invitación. Bueno, tenemos preocupación por la dilación en el inicio del debate del dictamen de la ley de salud mental en la Comisión de Salud y Población en el Pleno del Congreso de la República. Antes de entrar de lleno a desmenuzar el por qué hay que cambiar esta norma, yo quería preguntarles si ustedes entienden a qué se deben los retrasos. ¿Han podido conversar? ¿Ustedes han estado en la comisión? ¿Han hablado con los congresistas? ¿Por qué el retraso? Bueno, ya venimos más o menos 4 años tratando de la modificatoria de un artículo que definitivamente genera cambios en la competencia del psicólogo, y se trata de una suerte del cambio del diagnóstico, ¿no? Ha habido intereses probablemente profesionales donde los asesores y los congresistas de alguna manera no le daban la importancia, porque también llegamos hasta el Tribunal Constitucional, ¿no? Y el Tribunal Constitucional, lamentablemente, por mayoría, ¿no? Porque hubo un acuerdo de oposición por un tribuno, por mayoría señaló que no podía hacer los cambios. Pero en esa lucha, ¿no?, del reconocimiento de esta competencia, una competencia que atañe a todas las disciplinas, ¿no?, a todas las ciencias, se trata del diagnóstico, ¿no? Por ejemplo, esa es la discusión de fondo. Claro, la discusión de fondo. Explíquenos cuál es el problema. Porque en el artículo 25 de la ley señala que tan solo el psiquiatra, ¿no?, es el que debe hacer el diagnóstico en salud mental. En ausencia de él, debe ser el médico general, ¿no? Y si el médico general no puede hacer este proceso, puede solicitar a otros profesionales de la salud mental. Es una patologización. Esa es la palabra. Claro, convertir en una patología la salud mental metiéndola en el mundo de la medicina, digamos, ¿no? Claro, más psiquiatrización, ¿no? Porque la salud mental sí es un problema. Si hablamos de ansiedad, depresión, estrés, sí es un problema psicopatológico, ¿no?, que todos los profesionales de la salud mental debemos contribuir para hacer un buen diagnóstico o un diagnóstico temprano, ¿sí? Y los profesionales que nos formamos por muchos años, 6 años para entender la salud mental, somos los psicólogos. Los psiquiatras tienen que estudiar 2 años, primero tienen que estudiar medicina y luego tienen que estudiar por lo menos 2 años para especializarse en salud mental, ¿no? Entonces, ese es un poco el trabajo que estamos haciendo actualmente. Ya hay una suerte de discutir, ¿no? En estas semanas se va a discutir y ya se ha puesto en la mesa, porque no se ponía en la mesa la ley, no se ponía en revisión, ¿no? Porque entenderás que hay tantas leyes que se van priorizando. Por supuesto, por supuesto. ¿No? Entonces ya se ha estado trabajando, se ha estado haciendo algunas mesas con los asesores de la Comisión de Salud y Población, y se ha tomado interés, ¿no? Interés, y hay una comprensión de parte de todos los profesionales de la medicina, del Ministerio de Salud, en que debemos empezar a entender que la salud mental es interdisciplinaria. No es tan solo patrimonio de una profesión, sino es interdisciplinaria de todas las profesiones que están vinculadas, ¿no? Y la profesión que más vinculadas son la medicina y la psicología. Pero, decano, siempre es importante entender los porqués. ¿Por qué la norma buscó entregarle a la medicina la salud mental de los peruanos? ¿Qué importancia tenía esto? ¿Por qué se fundamenta la norma, la 300947, en estos aspectos? ¿Por qué se olvidó del psicólogo? Hay algunas hipótesis que se plantean, ¿no? Una es un poco psiquiatrizar la salud mental, y al psiquiatrizar podríamos hacer que... Vender fármacos. Se generalice, se trate de hacer un diagnóstico psiquiátrico que podría estar relacionado con los fármacos, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿no?, creo que no todos los problemas psiquiátricos requieren... O mentales requieren pastillas, así es. ¿No? Porque los problemas psicológicos que a veces uno se complica
se complejiza, ¿no? Necesita cierta orientación, como el estrés de la vida cotidiana, no necesariamente uno tiene que medicarse. Sin duda. Puede hacer algunos ejercicios de relajación, ¿no? Salir los conflictos que uno está metido, organizarse bien, ¿no? Pero eso la medicación no lo hace. Claro. Entonces, todas esas herramientas están en la psicoterapia. Y la psicoterapia ¿no? está, digamos, ejercida por un psicólogo o un psiquiatra formado en psicoterapia. Que además, para ser justos, la psicoterapia también tiene varias dimensiones y varias formas del afronte o del enfoque que plantea para enfrentar la salud mental. Es decir, es un espacio amplio donde los pacientes pueden elegir en cuál de ellos se sienten más cómodos también. Definitivamente, ¿no? Ya hay una elección, ¿no? Pueden tener algunos modelos psicodinámicos, conductuales, ¿no? Gestálticos, ¿no? Que los profesionales de salud mental nos entrenamos para intervenir. Pero el tema del diagnóstico no tan solo va a la psicoterapia, va al tema preventivo. Hay que hacer una intervención temprana antes que se genere un trastorno. Sí, señor. ¿No? Entonces, para evitar el alto costo de la intervención de los trastornos psicológicos, ¿no? Necesitamos hacer un diagnóstico temprano, ¿no? Es por eso que estamos preocupados, ¿no? Y creo que vamos a seguir luchando. Ya asociaciones, instituciones nacionales como internacionales están pronunciándose, ¿no? Que esto esté sucediendo en nuestro país. En ese sentido, ya hay algunos comunicados como de la Asociación Peruana Psicológica Americana, de la Sociedad Interamericana de Psicología. De respaldo a este cambio. Claro, un pronunciamiento que esté pasando, ¿no? De la Federación Mundial de Salud Mental, de la Asociación Argentina, que también en Argentina, por ejemplo, la Ley de Salud Mental es interdisciplinaria, señor, donde se reúnen todos los profesionales de la salud para analizar y hacer un diagnóstico del caso, ¿no? Entonces, además menciona Argentina, que son los países que más trabaja temas de salud mental, ¿no? Así es. Entonces, en ese sentido, ¿no? Apelamos a los congresistas para que reflexionen que este es un tema en favor de la población, porque la población va a ser beneficiada por todos los profesionales y los profesionales expertos en la salud mental, como el psiquiatra y el psicólogo, para que se haga un diagnóstico temprano. Claro. Además, hay pocos psiquiatras en el Perú. Buen punto, pero además, un diagnóstico temprano en el ámbito de la psicología les permite a ustedes también darse cuenta si hay necesidad de derivar a ese paciente al espacio de salud mental más psiquiátrico, digamos, ¿no es cierto? Así es. Es eso, ¿no? Por eso te comentaba que el diagnóstico temprano es importante si el paciente requiere ¿no? una intervención psicológica o inmediatamente una intervención psiquiátrica donde se pueda, digamos, reducir la sintomatología que puede hacerle daño o hacer daño a los demás. Entonces creo que trabajamos en equipo porque reconocemos que hay algunos trastornos que va a requerir de un tratamiento psiquiátrico. Sin duda. Pero la mayoría necesita un tratamiento psicológico, ¿no? Entonces, decía, porque esta escasez de psiquiatras en el Perú, que son 1.200, 1.500 psiquiatras, lamentablemente genera una brecha a nivel país. En cambio, los psicólogos estamos en todos los países. ¿Cuántos son los psicólogos en el Perú? Actualmente somos 60.000 psicólogos. Claro. Y estamos por recibir 120.000 estudiantes de psicología a nivel nacional. Es cada vez una carrera más interesante, ¿no? Ha crecido los últimos años y en todo el país, ¿no? En todo el país estamos presentes y eso significa estar más cerca de la población. Entonces, si no tenemos esta herramienta importante como una ciencia que es hacer el diagnóstico temprano, lamentablemente pues no estaríamos haciendo una intervención efectiva para la población que tanto necesita y que se evite, ¿no? Que se deteriore y lamentablemente sea alto costo para su salud mental y de su familia. Y de su familia. Entonces, esa es la gran preocupación, ¿no? Decano, ¿qué dice esta norma respecto al primer nivel de atención con enfoque comunitario en salud mental? ¿Lo acoge o también hay que discutir ese tema? No, yo creo que esa reforma ha sido muy importante, ¿no? Desde que se empezó a acercarse a la población. Eso sí está en el 300947. Sí, definitivamente. ¿No? Entonces, en ese sentido, acá también es un tema importante que hay que reforzar, porque en estos centros de salud comunitaria están integrados por un equipo interdisciplinario, ¿no? Claro. Y están cerca a la sociedad, ¿no? Y eso implica pues un trabajo interdisciplinario y la mayoría que trabaja ahí son psicólogos.
¿no? Casi el 60% de los profesionales que trabajan en estos centros son psicólogos. Entonces, este cambio también es dotarle de herramienta para que haga diagnóstico, y ese diagnóstico sea discutido con el equipo interdisciplinario, ¿no? Que es el médico, el psiquiatra, la enfermera y el psicólogo, para que puedan tener, ¿no? un diagnóstico fino y de esa manera construir un programa terapéutico acorde a cada paciente, ¿no? De acuerdo. Entonces, en ese sentido, creo que esa reforma es importante y cada día está creciendo. ¿Está creciendo, percibe usted? ¿No se ha estancado? No, sabemos que cada mes, cada 3 meses se está creando un centro de salud comunitaria que a este año me parece que van a ser 300 o un poco más de centros a nivel nacional, ¿no? Entonces, en ese sentido, es una buena reforma y aplaudimos y reforzamos esa iniciativa, ¿no? De acuerdo. Decano Vallejos, lo llevo a otros terrenos. Para la mayoría de los que, digamos, entendemos y hablamos de género y nos aproximamos a esa discusión, y lo hacemos además con tolerancia y con respeto, así como a las instancias internacionales en derechos humanos y en salud mental, se han horrorizado con la decisión del Ministerio de Salud de convertir a las personas transexuales en enfermos mentales. Yo quería preguntarles desde el decanato, ¿qué piensan de esto que han podido discutir en el colegio? Bueno, la información que tenemos es, en principio, nosotros no, de la posición del Colegio de Psicólogos, no tenemos una posición de diagnosticarlo como enfermos mentales, ¿no? Es una Bueno, no opción. podrían, hay manuales que lo impiden, digamos, ¿no? Claro, en el entendimiento que hemos hecho una conversación también con el representante del Ministerio de Salud, hay un tema, ¿no? de código de salud, ¿no? Entonces, para el aseguramiento. Claro, para el aseguramiento y la atención. Eso no puede estar por encima de los derechos y de la estigmatización, decano. Hay que empezar a discutirlo. Así es. ¿no? Porque los derechos de la atención no deben trascender a los códigos y a algunas normas, ¿no? Entonces, en ese sentido, este acercamiento es para poder empezar a analizar cuál es la forma o el mensaje que vamos a dar a la sociedad o a la comunidad que está afectada por este diagnóstico, pero estaba más orientada a que reciban la atención, ¿no? Porque hay clínicas cuando no tienen un código ¿no? establecido por la red. No saben cómo actuar, dice usted. Del sistema de salud. No, le entiendo. No le brindan atención. Le ¿no? entiendo. Entonces, creo que tenemos que discutir si seguimos estos criterios de los manuales o buscar otra forma, o también las clínicas no pueden cerrar esta atención a alguien que tiene una opción, un estilo que haya adoptado, pero eso no lo patologiza y tampoco lo genera disfuncionalidad. Entonces, en ese sentido... Recuerden como hasta hace poco los seguros no querían atender a chicos que tenían síndrome de Down, por decirle algo, decano. Claro. Lamentablemente, desde el COVID, se acuerdan que en el tema de la salud todavía estamos atrasados, porque también las clínicas deberían atender a todos. ¿A todos? Entonces, ¿qué es esto? Lamentablemente todavía nuestro sistema no ve este tema de hacer que las instituciones de salud, tanto privadas como clínicas, tienen que atender a cualquiera que tiene una emergencia o una patología, ¿no? Pero si vamos a empezar a limitarnos, o los seguros empiezan a cuestionar, ¿no? Si no hay algunos códigos que... O a poner las reglas, ¿no? O enmendar la plana también al ministerio, porque no hay un código. ¿Quién manda aquí, digamos? ¿no? Así es. Entonces creo que ahí hay que empezar a revisar, pero creo que no podemos patologizar estilos, opciones que se adoptan. Pero además usando un manual que ya no se usa en el mundo, que está desfasado. Todavía está vigente normativamente, ¿no? Todavía no se ha implementado. El CIE 10 está normativamente vigente, pero el CIE 11 todavía no está implementado. Entonces, todo eso son temas que creo que necesitamos discutir y empezar a actualizarnos como otros países, ¿no? Entonces, en ese sentido, no podemos apuntar a una discriminación a una población que tiene todos sus derechos. No podemos, ¿no? Así es. Y creo que grande, hay un pequeña, mandato, no podemos. Hay un mandato transversal que es la igualdad. De acuerdo, de acuerdo. Decano, la última vez que conversamos estaban ustedes en campaña y peleando de alguna manera el tema de la presencia
de los psicólogos en los colegios. Sí, así es. Conversamos, incluso usted me decía, es que ni siquiera estamos todo el año, ¿no es cierto? Estamos por periodos nada más. Así es. ¿Esto ha cambiado en algo? ¿Han podido avanzar en la materia? Lamentablemente no, seguimos paralizados, ¿no? Seguimos peleando que se cumpla la ley, la 29719 y la 31902 que modifica para que se implemente, ¿no? O se contrate más psicólogos. Lamentablemente estamos en un 2%, ¿no? De psicólogos en las instituciones públicas que no cubre y no da las oportunidades, a pesar del crecimiento de todos los problemas de salud mental en toda la población y también en los niños y adolescentes, ¿no? Entonces, en ese sentido, seguimos tratando de negociar con los ministerios, ¿no? Con los ministros de Educación y Economía, y hasta estamos mandando carta a la presidenta para que se tome conciencia, ¿no? Que necesitamos contratos de profesionales y que de una u otra forma también hagan línea de carrera en esta institución importante que es la institución educativa, ¿no? Donde se debe brindar la atención de salud mental tanto a los niños, claro, también apoyo es el lugar para la prevención, además, definitivamente, ¿no? De ahí es. Definitivamente. Es el lugar donde debemos empezar a dotarles de herramientas para que puedan afrontar adecuadamente la vida. De acuerdo. Y si presentan algún problema psicológico, inmediatamente prevenir, ¿no? Entonces, creo que todavía los gobiernos, y también este gobierno, no ha tomado la debida importancia y la conciencia de la prevención y la inversión en el desarrollo de los niños y adolescentes, ¿no? Y si me permite, el Acápite, siendo importante lo que usted plantea, también hay que reconocer que aún dotados de psicólogos todos los colegios, el problema de salud mental no está resuelto. Es decir, si las familias primero no resuelven internamente las complejidades y las fracturas que hoy enfrentan, digamos, difícilmente, ¿no? Es que necesitamos hacer toda una política de salud mental. Así es. Lamentablemente no ha habido una política de salud mental y buscar normalizar, ¿no? Hay que alfabetizar a la sociedad, hay que alfabetizar a los docentes, a los profesionales sobre la salud mental. Lamentablemente, hablar de salud mental sigue siendo relacionada con la esquizofrenia, la locura, sí, pues. Y no se toma conciencia temprana, ¿no? Sobre que podemos estar afectados en algún momento de nuestra salud mental y prevenirlas o intervenir tempranamente, ¿no? Entonces, creo que eso es otra tarea pendiente de nuestro país, porque también, ¿no? Si hablamos de salud, hablamos de una salud integral, ¿no? Parte física y parte psicológica. Totalmente. Que, ¿no? La sumatoria diría una salud integral y un bienestar psicológico. Muy bien. Decano, gracias. Gracias. Siempre por venir. Y estamos para poder seguir. Estamos para seguir conversando. De salud mental. Muchas gracias. Estuvo con nosotros.